Y este espacio es gracias a Venezuela, desde el llano hasta tu paladar, la mejor y más amplia gastronomía venezolana en el país. Lamfer, desde el 2019 transportando alegrías y uniendo corazones, porque tu carga es nuestra carga. Ángeles Creativos, la creatividad es lo que inspira tu marca. Mil Estilos ZF, un toque diferente y mil estilos que mostrar. Distribuidora Gael, es que nos complace ser parte de tus proyectos importantes. Presentan. Amigos, llevar una sonrisa a la humanidad, vaya que es bastante difícil, pero más aún si detrás de lograr ese cometido se debe construir un palacio de emociones que hace fantasía y alusión a la magia que se hace sentir acá, dentro de tu casa. Qué alegría o qué compromiso tan grande poder conversar con usted, Joaquín Gastón. Para Muchas mí es un honor gracias. enorme poder sentarme a su lado y poder, bueno, llevarle esta emoción a muchísimas personas que siguen su carrera desde hace muchísimo tiempo. Para mí, agradecer siempre todas estas notas que se hacen en torno al circo, a una conversación formal que lleva a dar conocimiento a esa gente que quiere al circo sobre nuestra actividad. Recuerda que hoy somos patrimonio de la cultura chilena desde el 6 de enero, pertenecemos al patrimonio inmaterial de la cultura de nuestro país. Entonces es importante que la gente sepa que detrás del aplauso, detrás que de la sonrisa, de las luces, también hay una nota humana, hay un sacrificio, hay un esfuerzo, hay una familia, que somos gente que estudiamos, que pasamos necesidades también, que como toda gente normal, pero especial. Porque tenemos una vida muy especial. Cuando otros están durmiendo, nosotros estamos empezando a hacer show. Habla de aplauso y, bueno, vives del aplauso. Aproximadamente en el año 1952, un 14 de julio, allá en la ciudad de Copiapó, en Atacama, naces. Empieza tu historia. Si nos vamos al pasado y recorremos un poco todo esto que pudiste haber vivido en aquella época, ¿qué recuerdas? Mucho recuerdo y es parte de la historia de cada circense. Nosotros somos de vida nómada, donde de repente no sabemos en qué ciudad nacemos y después cuando llegamos a grande, recién llegamos a conocer la ciudad a donde vimos la luz. Y es así como los padres nuestros, yo soy el mayor, nací en Copiapó, Bernardita, mi hermana, nace en Concepción y Agustín nace en Colombia, el Tachuela Chico, entonces prácticamente recordar donde uno nace es como recordar es vivir, cuando llegas allá grande a tu pueblo que te vio nacer y dice aquí nací yo, te sientes parte de la ciudad o del pueblo, pero con una salvedad, que el circense al ser local y visitar tanto los países, las ciudades que vas trabajando, ya eres local donde llegas. Claro, Llegas a Viña sí. del Mar, ya sabes dónde está la plaza, ya sabes dónde puedes almorzar, ya sabes dónde puedes... Ya te hace familiar todo ese Se hace muy familiar, somos locales, decimos. Oye, mencionabas a tus hermanos, son 5 hermanos lo que tuviste. 5 hermanos. Tu papá era importantísimo en la comunidad que se dedica al espectáculo en el circo. Tú formas parte de la 5ª generación, pero tu papá te dio las herramientas necesarias para construir lo que hoy llamamos imperio. Me dio más que la herramienta, me dio la sabiduría, porque eran los tiempos difíciles, donde muy pocos podían darte herramientas. De hecho, ellos no tenían las herramientas necesarias para poder sacar adelante el circo, y es por eso que yo soy un admirador de todos ellos. El circo en Chile tiene 200 años y se ha logrado construir a costa de muchos esfuerzos, donde tenemos que recordar esos tiempos de traslado. Partimos en carreta de bueyes, Wow. trasladándose, después viene un proceso donde empieza el ferrocarril nacional y hace un convenio con el Teatro Nacional donde ahí se adosa el circo chileno con un 50% de rebaja para los cambios. Entonces una gran mayoría, donde me incluyo, vivimos muchos años de nuestra niñez arriba de los carros de carga, donde llegaba el carro a la ciudad, se cargaba el circo y después se cambiaba y bajaban el circo ahí mismo en la estación, armaban el circo, trabajaban un par de días y teníamos una casa rodante, Claro. Que era móvil, que era el carro del ferrocarril, y ahí partíamos después cargando y seguíamos la gira. O sea, siempre el circo se ha ido evolucionando de acuerdo a los tiempos modernos, a los tiempos que vienen. Hice mención con respecto a su papá porque tuvo siempre el sueño de formar una carpa, pero no lo logró. 4 años antes de fallecer tu padre, quería hacer este sueño realidad.
Bueno, la verdad que uno tiene tantos desafíos en la vida, en lo mío, yo me hice muchos desafíos desde niño. Fui un niño hombre, desde muy chico empecé a proyectarme ya con mi familia y el año 65 aproximadamente, cuando nace el circo del Tony Caluga, su gran atracción eran los 20 payasos. Y uno de los 20 payasos era el Tony Tachuela, mi padre, y en ese momento, en una entrevista que se le hacía a él, un periodista, le preguntan cuál es su sueño, siempre preguntan cuál es su sueño, entonces me dice él, mi sueño es tener un circo propio para que mis hijos tengan su lugar propio, su fuente laboral. No se me olvidó nunca más, no se me olvidó nunca más. Y mi objetivo se puso aquí, el sueño del Tachuela Grande tenía que seguirlo yo, si no yo el que viniera, pero alguien tenía que concretar ese sueño. Y ese sueño se concreta el año 1981 cuando partimos con el circo. Claro, a eso vamos a llegar ahora, pero fueron muchas emociones las que tuviste que vivir para poder llegar a ese objetivo. Pero antes del mismo objetivo, del sueño de mi padre, que yo ya tenía la camisa puesta del circo. Claro, hacía circo. Imagínate, el 52, yo tenía 13 años, ya venía ya con mi convicción del circo chileno. Pero antes de eso hay un proceso también que viví por ahí por los 10, 12 años, donde hubo un momento que, aunque parezca increíble decirlo, yo no, lo último que pretendí fue ser artista de circo, yo no quería ser circense. Oye, esa era mi pregunta. Claro. ¿No hubo un desvío en tu vida Sí. donde, por el hecho de venir de una familia dedicada al circo, tú nunca quisiste desviarte por otra carrera? Pero sí, yo no quise ser de circo un tiempo, o sea, yo me declaré en rebeldía al circo en un proceso cuando empiezo a ver que el circo había necesidad, había carencia, había miseria, hay que decirlo, había necesidad, había hambre, había frío. Entonces esto no puede ser, decía yo, no puede decir que el circo no es esto no es lo mío. Y empecé con él, y cuando empiezo a tomar conocimiento de la vida, me empiezo a dar cuenta que no era el circo el problema eran los administradores de cada familia circense. O sea, el Tony Tachuela era un mal administrador de su familia Maluenda y el señor de la otra familia. Entonces era la época de muchas necesidades y muy bohemia, donde el artista de circo terminaba la función el día del pago, el día domingo, y se iban a los cabarets, que eran muy famosos en todos los pueblos. Entonces hay un grito de guerra, los que van, y todos iban. Y Claro. los niños quedábamos ahí a la merced de lo que le sobrara al papá de ir Y es a aquí donde entonces ves Entonces yo empiezo a ver la eso. miseria. Yo veo que no puede ser. Y cuando veo yo que el circo sí se podía, empiezo ya a ponerme la camisa del circo y dice, esto tenemos que arreglarlo. Y llevo 50 años arreglando la situación y puedo dar gracias a Dios, yo soy muy creyente en Dios, que me ha dado resultados. Hoy no solamente el circo está pasando uno de sus mejores momentos en su historia, sino que también hoy el circo ya le abrió la puerta a la sociedad. Hoy la sociedad empieza a pagar una deuda pendiente con el circo. El circo es una cultura que se ha hecho a fuerza y ñeque sin ninguna ayuda foránea. Aquí no hay un proyecto de vida venir a Viña del Mar, el circo Los Tachuelas. Este es un proyecto de siempre. Nacemos con un proyecto y morimos con ese proyecto. A diferencia de una obra, a diferencia de una teleserie, que es un proyecto Claro. que tiene término de duración. Aquí el inicio es cuando nacemos y el término de la producción es cuando ya nos vamos. Entonces prácticamente tenemos que trabajar en eso y estamos trabajando y las autoridades nos están entendiendo, los políticos saben que hay esa deuda con el circo, que hay que asistir, hay que apoyar para que los niños de circo tengan educación, para que los niños de circo tengan una mejor calidad de vida en el futuro. En eso estamos. Cuando me hablas de niños de circo es porque todavía siguen viviendo dentro de sus carpas, dentro de sus carros móviles, pero igual tienen en temporadas, entiendo yo que en temporadas cierran las instalaciones del circo y ellos viven en sus casas comunes, casas normales. Sí, pero la gran mayoría vive en el circo, pero eso no quita que hoy los niños estén asistiendo periódicamente a las escuelas en cada ciudad. Por lo menos en Chile, estamos hablando en Chile, hay otra situación en otros países donde los profesores se integran al circo a darle clases móviles a los niños acá. En Chile los niños asisten en cada pueblo a las escuelas y llevan una carpeta donde hay una persona que se hace cargo de esos niños y ellos mientras estudian, esa carpeta toma el resumen de la asistencia, de las notas y eso la entrega con el resumen de esa ciudad y nos trasladamos a la siguiente ciudad y esta carpeta queda en la escuela y al final de año dan sus clases, sus exámenes donde en la escuela... Y no afecta el aprendizaje para estos niños, Al ¿no? contrario, tenemos muchos niños hoy
que nunca los tuvimos, que están en la universidad, gente de circo que está sacando su carrera. Tengo 2 nietas que están por recibirse de medicina veterinaria, wow, sin dejar el circo. Aquí una nieta igual mía participan en el circo. Está haciendo trapecio y online, está sacando notas y va a la universidad, pero hay una responsabilidad y un compromiso del circo chileno y su gremio para que el circo dignamente se presente ante el público y ante la sociedad. Don Joaquín, qué alegría poder escuchar ese tipo de información, porque uno está muy alejado o muy ajeno a lo que sucede dentro de una carpa. No fue en el año 1974, después de un festival hecho en el Teatro Caupolicán en Santiago, donde resultaste ganador con el premio Payaso de Oro. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que fue como la llavecita mágica para que los Tachuelas, hijo, empezáramos a ver la luz. Ahí se los contrataron, los contrató una empresa conocida, ¿no? El circo más importante de la época era el Circo Las Águilas Humanas y nos contrató, y de hecho nos ofreció un sueldo que escapaba a los valores reales de la época. Oye, hay un hecho curioso que me gustaría tocarlo. Vistes la cifra que te estaban ofreciendo y era un boom en ese entonces, era mucho dinero. Sin embargo, había un nombre que te querían imponer y tú, como homenaje a tu papá, como homenaje a tu familia... Es que mira, se da una cosa ahí, hay que ser bien honesto en esta parte. Con el tiempo analizamos, sí se dio lo como tú estás diciendo, pero en ese momento, al estar ahí en el... no, ahí se empezó a conjugar otra cosa. Mira, nos contratan y empieza la atracción de la temporada del Circo Las Águilas Humanas, que era la catedral del circo en América en esos años, el Circo Águilas Humanas, en el Teatro Caupolicán, y empiezan a anunciar la gran atracción. Siempre tenían la gran atracción. Siempre en todos los circos hay un número que es el caramelo, llamémoslo para que la gente vaya. Y ese caramelo era Muff y Jeff, 2 grandes payasos que volvían a Chile, ingleses, no sé de dónde lo anunciaban. Y con mi hermano dijimos, nos toca competencia dura, con dos duros internacionales. Duros internacionales, y bueno. Y entonces, y la propaganda en todos los diarios, ya Muff y Jeff nunca mostraban imágenes de Muff y Jeff. Y llega el ensayo general 3 días antes de debutar. Y en el Caupolicán todos los artistas sentados y se ensaya como que si estuviéramos en función y sale el maestro pista, un ícono de los maestros de pista en nuestro país, don Checho Parada, quien anuncia: señoras y señores, aquí está nuestra máxima atracción, ante ustedes los famosos payasos Muff y Jeff. Y con mi hermano los ojos saliendo, mirando ahí y empieza a sonar la música, el cumbanchero que siempre nos ha acompañado desde muy jóvenes. Llegaron los tachuelas, pero en la música, entonces estamos con mi hermano y digo, oye, estos huevones nos copiaron la música, weón. Entonces, y no salían, y ya estábamos molestos porque era nuestra música. Claro. ¿Por qué la estaban tocando? Y tocaban la música, y el maestro Pita sale para la música que era en vivo, para los músicos, y se da vuelta a donde estaban sentados todos los artistas. Señores Maluenda, ¿van a ensayar o no van a ensayar? Wow. Y ahí nos dimos cuenta que Muff y Jeff éramos los Tachuelas, los Maluendas, Agustín, que en ese momento éramos Tachuela y Pastelito, la pareja. Claro. Pastelito era mi hermano, al nacer mi papá le puso Pastelito y yo era el Tachuela porque era el heredero, claro, del primero. Entonces era Tachuela y Pastelito. Entonces, oiga, ¿qué le pasó si nosotros no somos Muff y Jeff? Nosotros, mira, ahí sale esa palabra mágica que hasta ahora nos acompaña, somos los Tachuelas, pero no éramos los Tachuelas artísticos. Éramos los Tachuelas porque éramos hijos del Tony Tachuela. Claro. Eso es una herencia. Claro. Entonces le decimos, somos, por ejemplo, en vez de decir somos hijos del Tony Tachuela, somos los Tachuelas. Claro. O somos Maluendas, somos los Maluendas. Entonces dijimos somos los Tachuelas y pegó inmediatamente, todos pensaban que yo estaba peleando el nombre de los Tachuelas. Y yo estaba diciendo que éramos hijos del Tony Tachuela, que no éramos Muff y Jeff. Entonces, a mí no me digan, vayan a la empresa y reclámenla ya. Bueno, entonces el amarillismo viene desde hace mucho tiempo. Claro. O sea, la controversia entre la prensa también entonces existía en esa temporada. Entonces, imagínate, llegamos a la oficina y al señor, 2 muchachos insolentes, pararse frente a un gran productor y le decimos, no señor, nosotros no somos Muff y Jeff, somos los Tachuelas. Igual, diciéndole que lo dijo el Tony Tachuela, no el nombre artístico, claro. No queda claro. Entonces, para nosotros teníamos claro, para el señor no. Entonces él dice, no, es que yo aquí ya tengo toda la publicidad gastada. Entonces nosotros nos vamos porque hasta aquí llegamos. Porque
nosotros... Ahí se pusieron firmes, claro, ¿no? nosotros no vamos a permitir eso, que nos vengan a cambiar el nombre, porque nosotros somos los Tachuelas. Y seguía yo con el asunto de los Tachuelas. No le hablaba de que éramos Tachuelas y Pastelitos. Entonces, al ver que sí éramos intransigentes, que íbamos a llevar a cabo esa amenaza, llama al publicista y dice, oye, hay que cambiar toda la publicidad, son los Tachuelas y déjele la dirección también a donde viven para que después no me reclamen la dirección, me dijo. Y nos fuimos. Y volvimos al otro día en la noche, el frontis del Teatro Caupolicán, las letras eran más de 2 metros, 3 metros, en gigante, Mufi Jeff, y estaba todo blanqueado en la noche, se amanecieron y decía, faltaba la sombra, los Tachuelas. Y nosotros vemos... ¿Qué sentiste ahí? No, pero es que ahí, otra vez, puta que la embarra este gallo, puta, es hueón, le digo, ¿cómo va a poner los Tachuelas? Bueno, mira, ahora los puse los Tachuelas, vamos a reclamar. Y íbamos a reclamar, y en el pasillo del Caupolicán dijimos... Le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Dejemos los Tachuelas. Un homenaje a mi viejo que estuvo en el Caupolicán, saltaba como 8 caballos, era un tremendo payaso y nunca tuvo ese homenaje. Este es un homenaje a mi papá. Después seguimos siendo Tachuelas y Pastelitos, déjalo ahí. Y pegó tanto que nos llevaron a Sábado Gigante hasta el día de hoy. O sea, por esa confusión quedamos como los Tachuelas. Ya, y el nombre de Pastelito después lo heredó Pastelito actual, que es el hijo del Tachuela chico. Y aquí están los Tachuelas que la gente tanto conoce y que tú sales al extranjero, la gente hablar del circo chileno y hablar de los Tachuelas. De los Tachuelas, exactamente. Y hubo un momento que cuando salimos con el circo nuestro, que le íbamos a poner Royal Dumba por un famoso circo colombiano, que tú debes saber que tiene que haber llegado a la fama hasta Venezuela, porque es el circo Royal Dunbar, y nosotros yo quería ponerle Royal Dunbar. Entonces, cuando estábamos en la época del Happening con Ja, que fue un programa de mucho éxito en Chile, entonces le íbamos a poner después uno de los productores, pongamos el Happening con Ja y nosotros vamos a trabajar ya el circo, el Happening con Ja. Y a escasos días, semanas del debut, ellos estiman de que le bajaba el perfil al famoso grupo humorístico musical, ganadores de Viña, ganadores de todo, el Happening, por trabajar bajo una carpa de circo, como que le bajaba un poquito el pelo, no era la categoría de ellos, y nos dejaban a la herida, y ahí no hay, los Tachuelas, pongamos los Tachuelas por emergencia también al circo, y hay varios compañeros, ¿cómo le van a poner los Tachuelas? No es un nombre comercial. ¿Cómo tiene que ser un nombre comercial? Que sí fue un nombre comercial, porque no, ha trascendido muchísimo. Imagínate, entonces, en ese momento, lo jugamos por los Tachuelas, y lo jugamos por los Tachuelas, y por esas cosas de la vida, hoy es uno de los circos más importantes del país, uno de los circos más populares, y ya vamos en 2 hijos, que son el circo Pastelito, el Tachuela Chico, y el circo de los Maluenda, que lo tiene... Joaquín, usted habla de importante, pero importante también fue su vida, y el amor también tocó la puerta estando en el circo. Yo creo que me conversó un poco sobre Nubia González, que es la señora que la ha estado acompañando durante todo este proceso, todos estos años, también de familia de circo. Es importante la compañera en el circo, en una vida tan sacrificada, tan desordenada para la gente normal, donde hay que ir de pueblo en pueblo, donde tú tienes que cambiarte de pensión de repente, tienes que soportar el mal tiempo, climas lluviosos, viento. O sea, nada sería posible si no tienes la compañera ideal que te soporte todas esas quijotadas que tiene que vivir el circense. Para mí fue muy importante conocer cuando niño a la familia González, una familia muy importante del circo, y haberme criado con todos ellos como primo. Éramos primos y de repente esas cosas de la vida te interesa una prima, imagínate, una prima que toda la vida vive al lado tuyo y nunca le había visto como mujer, como ¿no? mujer, claro. O como polola, Claro. como novia, y bueno. 50 años han pasado. 51 años. años. 51 años. 51 años y aquí seguimos. Una familia muy numerosa, ¿cierto? Que has construido al lado de esta hermosa mujer que te ha acompañado durante 51 años. Escuché por ahí 17 nietos, ¿sí? Y 2 por venir. Una historia muy singular con tus 2 nietos que ya se aproximan. ¿Nos quieres contar un poco sobre eso? Mira, claro, la verdad que han pasado tantas cosas maravillosas en la vida de uno que jamás soñamos que íbamos a llegar tan lejos. Primero, o sea, aclaremos, o sea, cuando tú partes, pinta, jamás sueñas tú todo lo que se venía, o sea, y lo que se puede venir, porque solamente pido a Dios vida y salud, y estamos llenos de proyectos para seguir esto. Y que la generación siga avanzando, ¿no? Y la generación siga avanzando, y empiezan a llegar los nietos y nietos, 17 nietos.
donde tienes entre esos nietos a uno de los mejores trapecistas del mundo, que es Gastoncito, tira 4 vueltas, lo tiró a los Estados Unidos, donde tienes otro nieto que se lo llevan todos los fines de año a los circos alemanes de Europa a hacer galas de circo, donde tienes un nieto de 11 años que entra al Globo de la Muerte y es trapecista, donde tiene una nieta que en moto dentro del globo a los 11 años. Entonces queda maravillado y de repente te dicen, vienen 2 nietos más, serían 19, y viene un bisnieto, que serían los 20. Entonces hace una reunión familiar, oye, esto tenemos que celebrarlo de una forma especial para que empiece a cambiar, no la historia, sino que prolongar la historia de los Tachuelas. Moraleja, los 3 nietos que vengan se van a llamar Tachuelas, sean hombre o mujer. Hoy vamos a empezar este nuevo proceso donde los nuevos que lleguen, así se llamen Pedro, Juan, Manuel... Pero con el segundo nombre, el Tachuela. segundo, Tachuela. Oye, estuvimos discutiendo esto antes de comenzar el programa y yo le comentaba de una sociedad tan de cristal en la actualidad, donde también sin verse todo lo relacionado al bullying y todo el bullying, cuento, claro, el te bullying. hice mención sobre eso, que si era posible saber... o tomar en cuenta que estos niños le van a hacer bullying en el colegio, y tú me comentas de que no, que para ustedes es un orgullo saber que van a llegar el nombre que por tantos años lo ha acompañado. Es que más que nada, imagínate, ya la gente, o sea, lo que falta ahora es poner la autenticidad al nombre, claro, porque ya son Tachuelas. O sea, en todas partes Tachuela es un nombre que está en el folclore chileno. Entonces... no es el clavito que se arregla el zapato de la Tachuela, sino que es un payaso a hablar de... la identidad, que inclusive hay muchísimas personas que desconocen que Tachuela no es su nombre y no es su apellido. Es que hay muchas cosas que increíbles. Por ejemplo, nosotros estamos desde los años 60 y 70 más o menos, trabajando con mi hermano, identificándolo con el cumbanchero de Pérez Prado. Y en Chile hay mucha gente que no tiene idea qué es la canción de Pérez Prado y que se llama Cumbanchero. Y nos dicen, ¿cómo se le ocurrió hacer la canción de los Tachuelas? Y no es la canción de los Tachuelas. Entonces tú dices, Cumbanchero, el Cumbanchero de Pérez Prado. Entonces la gente ya... ¿No tuviste problemas por plagio de música y nada de eso? Es que nunca se llegó a eso, nunca se llegó a ese plagio, porque nunca hemos dicho que es la canción de los Tachuelas. Pero reclamaste y estabas reclamando cuando te estaban presentando con esa canción. No, pero reclamando internamente, porque es la que estaban usando, la que nosotros usamos para trabajar. Claro. Pero ¿qué reclamo podíamos hacer? Ellos podían tranquilamente utilizarla y con qué derecho nosotros podríamos, oye, esta es nuestra canción, no, pues es que tiene que reclamarle el Pérez Prado. Oye, aplaudido por muchísimas personas que también forman parte de tu gremio, personas que se dedican al circo en este país y en el mundo. Te hace acreedor como presidente del Congreso, uno del circo, y la asociación también gremial, Marchis. Sí, el año 78, regresando de una gira al Perú, estaba el gobierno militar en Chile, donde prácticamente lo único que teníamos, el circo en Chile que nos uniera, era el sindicato circense, que fue fundado el año 1935, y al igual que todos los sindicatos, un periodo que estaban siendo todos cuestionados. Entonces prácticamente estaban muy politizados los sindicatos en esa época. Entonces a todo el gobierno militar los puso a todos en fila para que... certificado antecedente, cuál era el objetivo, y el sindicato circense, que no tiene nada de lucha, ni de guerra, ni color político, quedó acéfalo. Entonces, junto al payaso Chocolito, nos acercamos a la Inspección del Trabajo y a explicar que necesitábamos una organización que nos agrupara, que fuera el centro neurálgico y que no podía dejar el sindicato afuera, y nos dieron la oportunidad de reorganizar eso. Y yo quedo como presidente, no porque me eligieran, sino que porque echamos 2 papelitos ahí, ya Joaquín Manuel del presidente. Tuve 12 años de presidente del sindicato en una época difícil para los sindicatos, pero que para nosotros nos fue muy bien, porque jamás el circo ha sido metido en política, y eso lo vamos a conservar toda la vida. El circo es transversal y hoy tenemos el favoritismo de los de izquierda y los de derecha. Todos vienen al circo a aplaudir y hemos visto cosas increíbles. Cuando se votó una de las leyes del circo, el Congreso en pleno levantó la mano aprobando, no sé si la primera vez, pero por una de las pocas veces que todos están de acuerdo para apoyar una manifestación que es cultural desde hoy. Así que muy conforme con lo que se ha dado, y posteriormente yo me retiro después del sindicato para dedicarme al circo, que me fue muy bien, y hace unos años me decido el 2015 formar con unos compañeros una asociación para que respalde al sindicato y que sea
le dé más fuerza al circo chileno. Y nos fue tan bien que hicimos un congreso en Chile en 2018 y empezaron a venir de todos los países sudamericanos y ya fue un congreso internacional. Y el próximo congreso lo hicimos en Brasil y ya vinieron de Centroamérica y de México, congreso latinoamericano, se hizo una elección. Hoy soy presidente del Congreso Internacional de Circo Latinoamericano, donde hay 16 países, donde estamos haciendo mucho por el circo a nivel americano. Perfecto. Bueno, y es algo que también la gente aplaude porque son logros que evidentemente merece. Oye, el payaso, con mucho respeto, siempre regala sonrisas, recrea en su vida algo fantástico que la gente no pueda ni siquiera darse cuenta o imaginarse, de que, bueno, vives cosas muy tristes también. Por allí hay un dicho donde dice, por más que te rías, el espectáculo tiene que continuar. Así, exactamente. Y también de que tras una sonrisa existen también muchos factores que también, bueno, inundan de alguna u otra forma nuestro sentimiento, nuestro corazón. Fue en el año 2019 que marcó algo importante en tu vida. Uno de los días más tristes de mi vida. Muere tu hermana Margarita, esto a raíz de una reactivación, de una enfermedad que ha matado a millones de personas en el mundo. Esto a que una de tus nietas, la Gogo, tuvo un incidente que también fue conocido en el país. Ella está bien, pero tu hermana ya no está contigo. Ya no está conmigo. O sea, yo creo que ella entregó su alma, entregó su vida por su sobrina, ¿va? Por su sobrina, porque, o sea, es lo que nosotros imaginamos, porque como ella, la niña, la sacaron fallecida aquí ya sin signos vitales y tuvo 18 minutos a punto de empezar la función. Y después agrava a Margarita, que no duró 20 días, y la niña logró sobrevivir cuando no tenía por qué sobrevivir, y sigue con nosotros. Fue una experiencia increíble, milagrosa, donde la niña se la llevan, yo sin saber qué estaba pasando, y viene un argentino que andaba con nosotros y me da consuelo sin saber, y me empieza a hacer cariño y dice, tío, fuerza, 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 fuerza. ¿Fuerza de qué? ¿Qué pasa? La niña ya no está con nosotros, la Joquito, imagínate. Si estuvo 1 hora y media almorzando en la caleta en Membrillo con nosotros. ¿Cómo la niña? ¿Y sabes qué pasa eso? Y viene otro por la espalda y me dice, tío, me dice, la función estamos listos, ¿vamos? Imagínate, te dicen que tu nieta muere y que la función tiene que compensar, viene a hablar lo que tú estás diciendo, cómo partimos este tema. Partiste con la función. Entonces, vamos con la función. Y ¿sabes? Salimos al circo, el circo lleno, wow, y empezar a hablar, porque como profesional, no, pero igual uno se quiebra. Pero está, en el fondo está quebrado, no se quiebra, uno viene quebrado, está hablando como una máquina, hablando profesionalmente, porque al público no tiene culpa, no sabe lo que pasa y no tiene por qué asumir un accidente tan grave como el que está ocurriendo, y empezamos la función. Y yo estando en la pista, alguien me dice que con los dedos para arriba, que estamos bien, que la cosa está caminando. O sea, la niña había vuelto a respirar por sí mismo, pero con ayuda mecánica. Fue un día muy triste. Hay un poema de Garrit donde retrata, y hay otro que es la vida del Tony, porque en Chile el payaso es el Tony. O sea, no me cuadra el payaso Caluga, el payaso Chicharra, no, el Tony Caluga, el Tony Coligüe, Ahora, tú me preguntas, todavía estamos en una investigación antropológica para saber por qué siempre en Chile se respetó el Tony más que la palabra payaso. Cuando logramos conversar con personas, tocamos tan fondo, yo vivo la entrevista, vivo lo que estoy haciendo contigo, y sinceramente para mí ha sido un honor. Este no es la despedida de esta entrevista, pero sinceramente me llena de nostalgia saber que lo que vive una persona que se dedica al espectáculo, lo que vive una persona que hace reír, lo que hay detrás de una sonrisa, lo que hay detrás de sentimiento. Vaya, qué duro trabajo es hacer reír a la gente sabiendo que te están lloviendo lágrimas de sangre dentro de ti. El caso de este año 2019, que fue un mes complejo, un día muy triste para ti, y después de 20 días más, el fallecimiento de tu hermana, bueno, que sabemos que sigue aplaudiéndote en el lugar donde estés. Sí, que sabemos que es así, y prácticamente, imagínate, hoy vengo llegando de México, hicimos el tercer Congreso Internacional de Circo, y llevé a mi nieta. Cuando fue el accidente aquí en Valparaíso, quedó ciega, sorda, muda y distónica, o sea, no tenía por dónde, la veíamos, era un peluche sin relleno,
la tomaba, se te caía la cabeza, todo para tener, era increíble, su alimento era por el estómago, y hoy verla en un 80% ya, y yo prometí en ese momento llevar a la Virgen de Guadalupe, cuando caminara. ¿Y la llevaste? Y la llevé. Wow, entonces imagínate, llego hoy a México y abandono el Congreso, esta tarde me la tomo porque tengo un compromiso con la Virgen de Guadalupe y llevo a mi nieta, pero te prometo, tengo que ser muy sincero, porque la vida, yo creo que a mí me ha sonreído la vida por esa sinceridad y transparencia, nunca miento, trato de ser cada día más perfecto, no lo soy, pero trato. Yo fui a cumplir un compromiso como a comprar el pan a la esquina. O sea, voy a comprar el pan, voy a tomar la micro, voy a ir a la playa, así lo tomé yo, tan liviano, llevar a la niña en el avión con mi familia y llegar, pero llego a la basílica y se te da vuelta todo. Todo ese esquema de ir a comprar el pan, ya no estás comprando el pan, claro. Estás en una ceremonia espiritual donde el cuerpo se traslada a lo que tú estás viviendo y se te acabó. Te integras a lo que verdaderamente tiene lo que estás haciendo. Y me paro ahí en la basílica con la niña de la mano y ella paradita al lado mío y yo me agacho y le empiezo a contar, tiene 9 años mi nieta ahora, le digo, hija, cuando tú estuviste mal, no podías caminar, no podías hablar, no podías ver nada. Esa señora que está allá es la mamá del señorcito. Y ella, el señorcito hizo el milagro, pero ella es la mamá. Entonces yo le prometí que cuando tú caminaras, tú ibas a caminar hasta allá donde ella, para que le agradeciéramos. Y me miraba, ya. Entonces ahora te iba a cumplir, pues hija. Tú caminas, yo voy detrásito tuyo y esa es mi promesa, ya. Oye, y una promesa también que haces con la vida, porque esa mujer ahora va a quedar deja terminarte todo el cuento. Entonces, ya transformado, ya no era el hombre que iba a cumplir un compromiso, sino era el hombre que estaba cumpliendo su palabra de hombre, claro, ante la fe. Y la suelto, camina hija, yo voy detrásito tuyo. Y empieza a caminar, ella todavía no camina perfecto, camina un poco con una pequeña falencia, pero camina bien. Sabe que al primer paso que dio ya yo me quebré completamente. Ya iba llorando todo ese recorrido para adentro y ella caminando, la niña, mi guachita caminando, y ya se para a los pies del altar a unos metros y yo la tomo de la mano y ya hijita, ahora vamos a rezarle a la Virgen. Yo lloraba y ya, primero al Señorcito, ya, Padre Nuestro, ya. Y usted dice lo que yo diga, Padre Nuestro, y la niña le cuesta un poquito, pero habla todo y empieza a dar, después ahora a la Virgen, a Santa María, Madre de Dios, y ahora persina, la manito de arriba, el Padre, el Hijo, se persina, yo la tomo y me siento en el primer asiento con ella y no me había visto la cara. Y se da vuelta y me ve que estoy llorando, o sea, no me ve llorar, entonces me dice, ¿estás llorando, tata? Me dice. Le digo, no, hija, me entró una mugre al ojo. Y me empieza a limpiar y dice, pero te entró la mugre en los 2 ojos. Viví una emoción, viví todo el proceso cuando ocurrió el accidente. Entonces, por eso te digo que yo me siento muy afortunado en la vida. Ha pasado de todo, le ganamos la vida, somos gente de origen humilde. El año 69 se va el Tony Tachuela, quedo a cargo de mis 4 hermanos, quedé como hermano padre. Yo soy el creador de los Tachuelas por ser el hermano mayor y no porque me esté con egolatría, sino que por una obligación de responsabilidad. Te tocó agarrar la rienda porque eso es lo que me dejó mi padre y hoy estamos muy bien toda la familia, agradecido la vida y por supuesto agradecerle a Dios que me haya hecho artista de circo y si volviera a nacer volvería a ser artista de circo. Nunca, aquí no hay jubilación. Aquí cuando te retiras, no, yo por ejemplo ahora nos separamos con mi hermano porque todos tienen derecho a volar, mi hermano fue a ayudar a Pastelito, a su hijo, a su carpa, mi hijo dijo voy a tener un circo para mi familia y bienvenido, y yo sigo con la tradición de los Tachuelas y mientras yo viva voy a estar en la pista diciéndole bienvenido al circo de los Tachuelas y muchas gracias por haber venido con los Tachuelas. Gracias, gracias te damos nosotros por habernos aceptado esta entrevista y poder compartir con nuestro equipo y con nuestro público lo que significa los Tachuelas, que es el circo más famoso de Chile. De verdad, enormemente agradecido contigo. Muchas gracias. Y esperemos volvernos a ver, ¿sí? Por supuesto, y venir a tu circo y disfrutar de una buena función. Perfecto. Y yo decirles que muchas gracias. Me interesa que la gente sepa que somos personas, que detrás de todo ese aplauso, un maquillaje, hay gente que es padre, abuelo, empresario, chofer, porque aquí lo de Chamorro en Chile, tú no sabes, pero hace muchos años se hizo una película de Chamorro y el tipo era el dueño del circo, era el domador, era el payaso, era el que vendía la entrada, todo, entonces famoso. Bueno, en el circo somos todos Chamorro, estamos haciendo de todo, así que muchas gracias por venir y mucha suerte este 2023 para todos los que están viendo el programa y mucho éxito a la gente que hace posible
estos panoramas culturales, porque es un panorama cultural Claro, claro que sí. donde la gente tiene que aprender del circo. Si lo quiere tanto, aprendan también qué es lo que quieren. Amigos, llegamos al final entonces de esta transmisión del día de hoy. Gracias a nuestro compañero que nos visitó, nos invitó a su espacio para conversar en íntimo con Cheche.